el 2022, la Sala de lo Constitucional ordena al Tribunal Supremo Electoral que el presidente Nayib Bukele, si desea ser candidato a la presidencia, debe de inscribirlo, debe de aceptarlo. En al menos 5 artículos de la Constitución está prohibida la reelección. Eso tiene muchísimos años de existir. Pero hoy se habla de una reelección. ¿Es legal o es ilegal? No sé. Piénsalo. Buenas noches, bienvenidos. Soy Francisco Gómez. Vamos a acompañarnos en esta hora de las 8 en el 8 en su programa No sé. Piénsalo. Hoy tengo el gusto que me acompaña el abogado constitucionalista, doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias Francisco por la invitación a este espacio. Primera vez que tengo el honor y el placer, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias para charlar sobre este tema muy importante en realidad para el país. El doctor Enrique Anaya puso ante los tribunales, ante la justicia de El Salvador, una denuncia de un ciudadano que pedía la reelección de un presidente. Según la Constitución, se pierden los derechos como ciudadano al promover esto. Pero la sorpresa fue que la Corte Suprema de Justicia, con su Sala de lo Constitucional, ordena al Tribunal Supremo Electoral, de paso, después de la petición que había hecho el doctor Enrique Anaya, de que si el presidente actual decidía reelegirse o buscar una candidatura, se la aceptara. No era lo que pedía el doctor Enrique Anaya, pero se aprovechó. Cuéntenos un poco. Sí, comento. Creo que entre el año 2020 y el año 2021 presenté no una, sino varias demandas para pérdida de derechos de ciudadanía, porque como muy bien señalas, Francisco, la Constitución dispone en el artículo, si la memoria no me falla, 75, número 4, que pierden los derechos de ciudadanía aquellas personas que avalen, promuevan la reelección o continuación del presidente de la República después de terminado su periodo. Es decir, es una de las causas de pérdida de derechos de ciudadanía. Estas demandas fueron admitidas, ¿no? Cuando en el país había Sala de lo Constitucional. En estas demandas no estaba en discusión el tema de reelección, simple y sencillamente porque en este país siempre se ha aceptado que no hay reelección presidencial inmediata o continua, es decir, seguir en el cargo en forma inmediata, ¿no? No habían decisiones, digamos, muy claras de cómo podía existir, digamos, reelección presidencial discontinua, es decir, no inmediata, no continua, sino dejando pasar periodo. Presenté las demandas fueron admitidas cuando en el país había Sala de lo Constitucional. Sin embargo, en uno de esos casos, las personas que usurpan funciones y despachos en la Sala de lo Constitucional disponen en 2 páginas que dicen que yo no presenté pruebas y que entonces el caso se termina por sobreseimiento. Esto significa que no hay decisión sobre el fondo del asunto, no se analiza el fondo del asunto, sino que sobreseimiento se dice, se da por terminado por un aspecto, digamos, de forma. Muy peculiar, porque todavía no se había abierto la fase de pruebas. Entonces, ¿cómo es que me dicen que no presenté pruebas si no se abrió la fase de pruebas? Pero además de eso dicen que las copias o las imágenes de los tweets o de las declaraciones en Facebook que no son pruebas, dice la Sala. Después ha dicho que sí, pero para ese caso dijeron que no. Pues en 2 páginas y media toman esa decisión, pero luego dicen los usurpadores, pero como aquí en el último tema que está aquí en discusión dicen que es la reelección, vamos a aprovechar este caso, dicen, para poder examinar la jurisprudencia que ya existe en este tribunal, precisamente del año 2014, sobre si existe o no la posibilidad de reelección. Y se hacen un panfleto ahí en un lenguaje, digamos, en realidad confuso, pero un lenguaje muy populista, muy fascista, de más de 20 páginas para decir que el actual presidente
sí se puede presentar. En el 2014, ¿por qué se había...? Le comento. Francisco, gracias, es muy interesante. Recordemos que en el 2014 existieron elecciones presidenciales, en el 2014. En el año 2013... Las que gana Salvador Sánchez Edén. Sí. En el año, para esas elecciones, presenta su candidatura presidencial y se la inscribe en el Tribunal Supremo Electoral el expresidente Antonio Saca. Frente a esa inscripción, dos ciudadanos salvadoreños, en los cuales no está este servidor, presenta una demanda de inconstitucionalidad contra esa inscripción. La Sala de lo Constitucional, lamentablemente, tarda en resolver el caso. Y el tema ahí en discusión era si el lapso de espera o de intermedio entre ser presidente y una nueva candidatura, ¿cuánto debía ser? ¿5 o 10 años? O sea, no estaba en discusión si se podía reelegir o no, inmediatamente. Solo un periodo. ¿Solo cuántos periodos? ¿Sean 5 años o 10 años? Ese es el tema en discusión. La Sala de lo Constitucional lamentablemente tarda, se suscitan las elecciones, el señor Saca termina en tercer lugar y por lo tanto queda fuera de la competencia electoral, ¿no? Y yo creo que eso potencia que la Sala diga, pues bueno, ya que perdió, vamos a resolver. Y la Sala, en junio del año 2014, resuelve que el pedido de espera para una nueva candidatura presidencial deben ser 2 periodos presidenciales, es decir, 10 años. 10 años. Ahora bien, en esa misma sentencia, la Sala expone que lo que está fuera de toda duda es que en El Salvador está absolutamente prohibida, por al menos 5 artículos constitucionales, la reelección presidencial inmediata o continua, ¿no? Sino que dice debe de haber, ¿qué es lo que dice la Sala? Eso está totalmente prohibido. Lo que vamos a analizar, dice, es para una reelección discontinua, ¿cuántos años deben pasar? Y pues casi todos entendíamos que bastaba un periodo. Sin embargo, la Sala hace una interpretación y dice son 10. Como vemos entonces, Francisco, el tema en discusión es si eran 5 o 10. Pero la reelección presidencial inmediata ha estado prohibida en este país desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora, sin que nadie se lo pidiera a las personas que están usurpando funciones en la Sala de lo Constitucional, pues deciden, entre comillas, cambiar ese criterio. Perdóname que me tome un minuto para decir, digamos, y ocupar jerga jurídica de por qué esa, entre comillas, resolución de septiembre del 2021, que intenta avalar la reelección presidencial inmediata, no tiene ningún valor. Además de que fue dictada en un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía, no en un proceso de inconstitucionalidad. Y en un proceso de pérdida de ciudadanía, la sentencia surte efectos y única y exclusivamente para las personas que están participando en ese caso. Como un proceso civil, un proceso de amparo, un proceso penal. Si alguien en un proceso penal lo condenan a Juan Pérez. No condenan a todos los que se llamen Juan Pérez, condenan a una persona en específico. Además de eso, no era el tema en discusión el tema de la reelección. Y sobre todo, esa es una resolución de sobreseimiento, no es una sentencia. Aquí hay que explicar que sentencia es cuando hay una decisión judicial sobre el fondo del asunto. En este caso, las personas que usurpan dijeron, este caso termina por sobreseimiento. Entonces no hay decisión del fondo del asunto. Y aquí hay que recordar una regla jurídica muy importante. Las cosas se deshacen como se hacen. Digamos, si quiero modificar una ley, solamente puedo hacerlo a través de otra ley. Si quiero modificar y cambiar la jurisprudencia dictada en una sentencia, solamente lo puedo hacer a través de otra sentencia. Voy a poner un caso famosísimo. Caso del tema de la interrupción voluntaria del embarazo en los Estados Unidos. Hace 50 años se dictó el famosísimo caso Roe versus Wade, donde prácticamente, a efectos prácticos, no decidió eso la Suprema Corte de los Estados Unidos, pero a efectos prácticos, digamos, había
validaba, digamos, la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto. El año pasado, la Suprema Corte de la Justicia dice, voy a revisar ese caso, pero lo hace de modo específico y lo hace también a través de una sentencia, no por algo que diga así, íbamos pasando, ¿no? Aquí, entonces, definitivamente en el país, yo creo que jurídicamente, otra cosa son los hechos, ¿no? Los hechos se imponen por la fuerza, pero jurídicamente en el país la reelección presidencial continúa estando absolutamente prohibida y por lo tanto el actual inquilino de casa presidencial no tiene el derecho a presentarse como candidato, sino que está en la obligación jurídica de no presentarse. Pero además el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación legal de no inscribirlo. Sabemos que en los hechos, la toma de captura de las instituciones, el miedo al régimen hace que la gente actúe de forma diferente al cual la ley señala. Pero jurídicamente la reelección presidencial inmediata continúa estando prohibida en el país, Francisco. Vamos a desglosar en los siguientes bloques cuáles son las prohibiciones, pero también qué dice el mandatario ante esto. No sé, piénsalo, es su programa, ya regresamos. Buenas noches, sean nuevamente bienvenidos a su programa No sé, piénsalo. El doctor Enrique Anaya, abogado constitucionalista, está con nosotros. El 15 de septiembre del año pasado, el ciudadano presidente de la República en cadena nacional anuncia que correrá por la candidatura a la presidencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Era lo que tanto se esperaba, pero nunca llegaba. Sí, pero ya era totalmente... A partir de ese momento cambia todo. Sí, no, cambia desde el momento en que las personas que usurpan funciones y despachos en la Sala de lo Constitucional, en septiembre del 2021, entre comillas, avalan esa reelección, ¿no? Y recordemos que, muy peculiarmente, cosa nunca vista, ¿no?, el Tribunal Supremo Electoral, con el desconocimiento de uno de los magistrados, según lo declaró él mismo, el magistrado Olivo, sacan un comunicado diciendo, nosotros vamos a cumplir con la sentencia. Y que no son de obligatorio cumplimiento. Claro, si así lo fuera. El problema es que, seamos francos, estas personas no son magistrados, son usurpadores. Yo sé que en los hechos se impone, como cada vez que hay un régimen dictatorial, ponen, digamos, a personas dóciles o sumisas, digamos, al régimen. Pero estas personas, yo francamente espero dudar lo suficiente para ver a todas estas personas penalmente procesadas, que es lo que corresponde, ¿no? Pero insisto, entonces, estas personas que usurpan funciones y despacho en la Sala de lo Constitucional, llegaron para eso. Porque, seamos francos, fueron designados el 1 de mayo del 2021. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 4 meses después, emiten, entre comillas, esta espuria resolución. 4 meses. Yo te pregunto, Francis, ¿nos hemos enterado de alguna otra resolución destacada de estos señores y señoras que están ahí en la Sala de lo Constitucional? No. A estas personas las pusieron única y exclusivamente para que llegaran a firmar eso. Seamos francos. Es más, ¿y no te llama la atención que ninguna de estas personas ha salido en público a explicar la resolución? ¿Nadie? ¿Debería? Sí, por supuesto. ¿No basta con la resolución? No, yo no lo creo. Además de eso, esa resolución, digamos, que debe explicar esa resolución con los disparates que dice, creo que se avergüenza. Y te soy franco, no creo que ni siquiera la entiendan esas personas. Esas personas no son constitucionalistas. Es más... Pero si ellos la han hecho, ¿cómo es que no la entienden? No, es que, vamos a ver, seamos honestos, ellos no la han hecho. Pero es la Sala de lo Constitucional. Sí, no, vamos, son personas que usurpan. Pero veamos, dos cosas. Esa resolución, entre comillas, no se hizo en la Sala de lo Constitucional. Esa definitivamente se hizo en Casa Presidencial. ¿Por qué? Porque uno, y es más, yo podría, digamos,
casi declarar quién la hizo, no me voy a atrever a hacerlo. ¿Quiénes la hicieron? Porque uno conoce, digamos, los estilos de cada quien, cómo escribe y todo. Y es evidente que estas personas no lo hicieron. Es que las personas que están ahí, Francisco, nadie sabe ni siquiera cuál es la especialidad jurídica de ellos. O sea, lo que sí sabemos es, gracias a Dios, que constitucionalistas no son. Pero si son penalistas, administrativistas, laboralistas, nadie sabe. Si eran unos totales y completos desconocidos. Es más, yo creo que una vez o dos veces he visto a alguno de ellos. Tú sabes, pues uno no se debe andar juntando con esa clase de gente, ¿verdad? Así que yo creo que una o dos veces los he visto. Así que, te digo, desde ese momento entonces, ya, es que esto es aparte todo de un plan ya, digamos, diseñado, que está en proceso de ejecución, ¿no? Primero quitan a los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional, nombran a estas personas sumisas al Ejecutivo, al presidente, ¿no? Y luego, 3, 4 meses después, sin que nadie se los pida, autorizan, validan la reelección. Después se da toda una campaña, sobre todo por el señor Ulloa, de intentar justificar, ¿no? Y otros voceros, de intentar justificar que eso sí es legal cuando claramente es ilegal. Y ya entonces se crea como ese ambiente, volvimos a hablar de la reelección, para que el 15 de septiembre del año pasado, pues ya aparezca el inquilino de Capres a decir, me voy a presentar, como algo muy natural, ¿no? Como algo de, ya me lo autorizaron y ahora, digamos, y ya está en el ambiente público este tema, yo ya me presento, ¿no? Intentaron volver a justificarlo, pero lo único que han hecho, digamos, es en los ridículos. ¿Por qué? Porque viene el vicepresidente y cuando le preguntan cómo sabes, dijo él, que la reelección estaba en un artículo escondido de la Constitución. O sea, que el pobre Félix, durante, no sé si 40, 45 años, 50 años de abogado, pues nunca había leído la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí se viene a dar cuenta que hay artículos escondidos. Fue un ridículo mundial. Pero además de eso, sabes que muy peculiarmente, para intentar justificarse ante la comunidad internacional de la vicepresidencia, ¿no? Salió un documento que estuvo circulando sobre todo en organismos internacionales, embajadas, ¿no? Como este país es chiquito, pues le terminan llegando a uno los papeles, ¿no? Yo pregunté, ¿y esto quién lo ha hecho? No, hombre, lo dice, equipo de asesoría jurídica de la vicepresidencia. Ni siquiera se atreven. ¿Saben que eso es tan vergonzoso? Nadie lo calza realmente. Nadie dice, yo participé en esto, yo firmé, o lo ha hecho, este es el equipo. Nada. O sea, no tienen el valor. ¿Y cuál es el equipo? Pues yo sé que está uno ahí que dicen que es el secretario de la comisión ad hoc que nombraron para el de Aldisque de Reforma. Sí. Y yo tengo entendido que hay otras personas ahí, pero como oficialmente no tengo la información, pues no me atrevo a darla, ¿no? Doctor, sí, quiero algo. ¿Y dónde queda el Tribunal Supremo Electoral? Pues es que, si no, lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral, en primer lugar, adelantó criterio en septiembre del 2021 cuando dijo voy a cumplir con esa decisión. ¿Para qué se pone a decir eso? Es más, ¿recuerdas que hubo una investigación periodística que jamás se ha refutado? Que dijo que esa sentencia ya se las habían, antes de hacerla pública, la habían platicado ya con el Tribunal Supremo Electoral, con 4 miembros del Tribunal Supremo Electoral. Lo cual, no, yo no descarto que así sea, ¿no? Porque el gobierno nunca refutó esa información, ¿no? Ya sabemos, con este gobierno ya sabemos que cuando guardan silencio es que generalmente es cierto lo que se está diciendo, ¿no? Porque cuando hay algo que es falso, ahí salen a decir, eso es mentira, tal. Pero cuando algo es cierto y se denuncia, callan. En este caso, cayó el gobierno, cayó. Así que, te digo, sale el tribunal, el Tribunal Supremo ya adelantó criterio. Estos magistrados que firmaron ese comunicado podrían ser recusados. Pero en realidad ellos, en lugar de pronunciarse, tendrían que haber esperado que se presentara la candidatura y tomara una decisión
de acuerdo con la Constitución y la ley y la jurisprudencia vigente. Y la jurisprudencia vigente es la del 2014, que dice que deben esperarse 10 años. Podremos estar en debate si son 5 años o 10, pero lo que está totalmente fuera de debate es que la reelección presidencial inmediata esté autorizada constitucionalmente, Francisco. Eso es, dicho en términos populares, una vivianada. Como lo sabemos, tanto el actual presidente como el actual vicepresidente decían que la norma jurídica más sagrada de la Constitución era la prohibición de la reelección inmediata, que eso no se podía hacer. ¿Qué decía Bukele? No, puedes reelegirte, decía, 10 veces, 20 veces, pero nunca en forma inmediata, sino que hay que esperar. Él lo sabe, Ulloa lo sabe. Lo que estaba en discusión era, y podría haberse sometido a discusiones si son 5 años o son 10 años, pero lo que está totalmente fuera de todo debate razonable, ¿tal?, es que la reelección inmediata ha estado desde 1841, está y seguirá estando prohibida jurídicamente. Sin embargo, pues, tomadas las instituciones, pues, o guardan silencio o simplemente se apegan a lo que dice, digamos, el régimen. Está buena la plática con el doctor Enrique Anaya. Estamos hablando sobre la reelección. ¿Es legal o es ilegal? Al regresar, le pregunto al doctor Enrique Anaya, pero la población apoya. La población sí lo desea y también si esto se tendría que valorar dentro de las leyes. Hacemos una pausa. Estamos en No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 en el 8. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a No sé, piénsalo. Estamos en nuestro tercer bloque. Hablamos de la reelección presidencial. ¿Es legal o es ilegal? El doctor Enrique Anaya, él es abogado constitucionalista, nos acompaña en esta noche. ¿Qué pasa cuando nos vamos también al lado de la opinión pública, de los votantes, del salvadoreño que dice, yo sí apoyo a la reelección, yo sí quiero? Y también está por el otro lado, cuando funcionarios que también promueven esto dicen, no, si el pueblo lo pide, esa es la voluntad que se debe de cumplir. ¿Cómo es la opinión pública, el deseo contra la ley? No Claro, sé si así así sea. es. No, totalmente. Vamos a ver. En primer lugar, creo que ya señalamos que la reelección presidencial inmediata está totalmente prohibida por la Constitución y por las leyes no salvadoreñas. Ahora bien, hay, digamos, una combinación de discursos, digamos, en tu planteamiento. Dice, uno es que la gente dice, no, pero si el pueblo lo desea, entonces el pueblo, ¿por qué no? Porque el pueblo es el soberano, dicen, porque el pueblo, la soberanía reside en el pueblo. Y además dicen, no es que él se vaya a reelegir, es que el pueblo lo va a reelegir. Eso es un típico ejemplo de un discurso de demagogia, de populismo puro. ¿Por qué? Bien es cierto que el soberano es el pueblo, pero el pueblo también tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? El cumplimiento de las reglas. Si queremos cambiar un sistema de reglas, pues entonces debemos de cambiar esas reglas de acuerdo con la forma para cambiarlas. Voy a poner un ejemplo. ¿Y el pueblo quisiera que existiera pena de muerte en El Salvador? Pues si pasaran una encuesta, dado el discurso de odio que se viene profundizando, posiblemente la gente diría sí, pero es que en la Constitución salvadoreña no está permitida la pena de muerte. Si le preguntan al salvadoreño, quisieran los salvadoreños que existieran cadenas perpetuas como hay en otros países, ¿no? Y vemos que el gobierno insiste en ese lenguaje, ¿no? El carcelero mayor dice, cuando le anduvo mostrando, digamos, este campo de concentración que está en Tecoluca, dijo, señor presidente, los que aquí entren jamás van a salir.
¿no? Y así salen los tweets, ¿va? Hemos capturado a fulanito de tal y jamás volverá a ver la luz del día, ¿no? Pero en este país está prohibida la cadena perpetua. Entonces no se trata únicamente de los deseos, se trata únicamente de cumplir las reglas. Si las reglas no estamos de acuerdo con las reglas, hay que cambiar las reglas. Pero en este caso, entonces, la Constitución señala que son 5 años el periodo presidencial, y me gusta una expresión del artículo 84, porque dice, periodo presidencial es de 5 años, comienza y termina el 1 de junio, y quien ocupe el cargo no podrá continuar en funciones ni un día más. ¿Cómo así ni un día más? Ni un día más, dice. Nunca. O sea, el 2 de junio no puede, el mismo, El 2 de junio ya no puede estar el mismo, según la Constitución. según la Constitución. Imagínate Es qué contundente. contundencia. Es que dice ni un día más. Ni un día más. O sea, aunque el cambio de las bandas presidenciales las hacen como en la mañana, el mediodía del 1 de junio, pero jurídicamente podría llegar, digamos, a las 12 de la noche del 1 de junio, pero a las 0 horas, un minuto, un segundo, ya no es presidente de la República. Así lo decidió el constituyente. Y así ha estado siempre en el país. ¿Pero eso se puede cambiar? Jurídicamente no. Lo voy a decir por qué. Porque el artículo 248 de la Constitución señala cuáles son las cláusulas pétreas de la Constitución. ¿Petro qué significa? Significa que no se puede cambiar. Ok. Por ejemplo, dice que no se puede cambiar la forma de gobierno. Es decir, El Salvador debía de continuar siendo siempre una república y no poder convertirse nunca en un califato o en una monarquía, sino que es una república. Y también dice que no se puede cambiar el principio de alternabilidad en la presidencia de la república. Es decir, eso está prohibido. Pero en los hechos, si se cambia eso, entonces lo que sucedería es que el país tendríamos una constitución diferente, ¿no? Y ya significaría estar cambiando prácticamente todo el régimen, ¿no? Y lo que pasa, Francisco, es que en los hechos se imponen, digamos. ¿Por qué? Por la fuerza. ¿Cómo llegaron los señores que están usurpando funciones en la sala de lo constitucional? Con la policía, con personas armadas. Es el típico ejemplo de usurpación de las funciones. Así que no, pero continuando con el tema que me planteabas, mira. Entonces debemos de entender, es más, la Constitución señala que el pueblo es el soberano. Quien ejerce la soberanía es dentro de los límites de esta Constitución. Es el mismo pueblo quien se ha dado límites, lo cual es normal. Voy a poner un ejemplo. Venimos un grupo de vecinos y vamos a ponernos de acuerdo, voy a decir, para jugar un partido de fútbol. No un partido oficial con las reglas de la FIFA, sino que nosotros nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Y fijamos las reglas, porque ya estamos grandes, entonces decimos, solo vamos a jugar media cancha, vamos a jugar, digamos, 30 minutos, no tal, equipos de 5, porque no logramos hacer tal. Pero fijamos las reglas. No tiene ningún sentido. Y dime si no lo veríamos injusto, que de repente va perdiendo el dueño de la pelota, ¿no? O va perdiendo el equipo, que son los dueños de la cancha, ya van perdiendo 4-0, ¿no? Y dicen, no, fíjate que hoy vamos a cambiar las reglas, es que ustedes juegan los otros juegan muy bonito. Entonces no, nosotros vamos a hacer 5 y ustedes solo van a hacer 3, y además de eso al portero de ustedes lo vamos a vendar. No pueden venir a cambiar las reglas. Entonces los pueblos también, para poder desarrollarse en forma, digamos, ordenada, necesitan cumplir las reglas. ¿Cuál es el terrible mensaje que está dando, digamos, el presidente y todo su grupo? Que las reglas no importan, que si eres lo suficientemente matón, vas a poder romper las reglas y no vas a tener ninguna consecuencia. Es el mensaje de impunidad. Esto es como, discúlpeme, no quiero ofender, pues, pero tal, suponte, es aquello que un conductor de un microbús, del transporte público, de un bus para poner, digamos, de un bus del transporte público, pues sencillamente se mete, ¿no? ¿Por qué?
Ah, porque soy más grande y los otros carros son más chiquitos, ¿verdad? Entonces me meto. Pues las personas que hacen tercer carril, ay, ¿por qué me meto? Porque yo me puedo meter, pues, y me da igual. Y no está cumpliendo las reglas. Dime, uno a veces quisiera meterse en el tercer carril porque el tráfico es desesperante, no tal, y uno tiene que llegar a tiempo a una reunión, pero lo esencial es cumplir las reglas. Si las reglas no nos gustan, entonces cambiemos las reglas. Pero, por ejemplo, si vemos un semáforo en rojo, ¿cuál es la regla? Nos debemos de detener. Esa es la regla. Pero se está mandando por parte de la presidencia el terrible mensaje de decir las reglas no importan. El pueblo también está sometido a reglas. Y una de las reglas básicas que se ha decidido es la no reelección. Pero además también, aquí es donde te decía pues que hay un mensaje de demagogia o populismo. La Constitución no solamente es, digamos, un sistema democrático donde manda las mayorías, sí, pero esas mayorías, lo decían muy bien los padres de los Estados Unidos, los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Los autores de la Constitución, que dicen, la democracia no se puede convertir en la tiranía de la mayoría. ¿Por qué? Porque debe haber un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres, no de personas. Es decir, se deben de cumplir las reglas. Entonces, en El Salvador, además de democracia, también es una república. Y uno de los elementos básicos de las repúblicas es que debe de existir una temporalidad o límites en el tiempo en el ejercicio de los cargos públicos. Ese es un principio republicano. Si hay que cambiarlo, pues lo cambiamos. Digamos, en los Estados Unidos solamente pueden ocupar el cargo de presidente 2 periodos. Así se decidió cuando se hizo la reforma constitucional en los años 50 en los Estados Unidos. Antes no había límites. Había una práctica histórica que se limitaban a 2, por lo que hizo Washington, que no se quiso presentar a un tercer periodo, sino que dijo, me voy a retirar mi hacienda, dijo, porque yo creo que las personas no deben de continuar. Imagínate, no existían límites, pero él decidió retirarse y eso creó una tradición de no hacerlo. Luego Franklin Delano Roosevelt rompió esa regla no escrita y entonces decidieron poner una regla de que solamente podían permanecer en la presidencia 2 periodos. Entonces te pregunto, ¿qué diría alguien si en los Estados Unidos alguien se quisiera presentar para un tercer periodo presidencial? Le diría, hombre, estás loco, ¿qué te pasa? Si la regla dice que solamente puedes estar 2, pues sin igual forma en El Salvador, la regla es que solamente pueden estar en forma inmediata un periodo y hay que esperarse, de acuerdo con la jurisprudencia actual, 10 años, ¿no?, para poderse volver a presentar. Eso es lo que podría estar en discusión, si son 5 o 10 años, pero lo que no puede estar en discusión es que la reelección presidencial inmediata está prohibida en El Salvador, Francisco. A pesar de lo que menciona el doctor Enrique Anaya, se han dado nuevas leyes donde dicen de que si alguien no permite la inscripción de un candidato, irá preso. De eso vamos a hablar a continuación. Ya regresamos con más de tu programa de los miércoles. No sé, piénsalo. Buenas noches, acá estamos en No sé, piénsalo, el programa de los miércoles a las 8, acá en el 8. Estamos hablando de la reelección presidencial. Doctor Enrique Anaya, una nueva ley, un artículo donde se menciona de que aquel que obstruyese la inscripción de un candidato irá preso y es un periodo como 15 muy años. considerable. Sí, como 15 años. ¿Por qué? No, mira, yo creo que esa reforma nos refleja el gran miedo del régimen. ¿Por qué? Porque ahí nos está mandando mensajes a 2 sectores. Uno, digamos, como sabemos, hay un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral que prácticamente
como no firmó el comunicado que salió el 3 o el 4 de septiembre, El doctor Julio Olivo el Granadino. doctor Julio Olivo Granadino, es casi seguro, o es previsible, no vamos a saber por qué no, es previsible que él vaya a votar por la no inscripción de la candidatura de Bukele. Entonces ahí lo que van a decir, está obstaculizando, ¿no? Tendría que ser unánime Pues no tendría que ser unánime, tendría que ser por mayoría calificada esa inscripción, si la memoria no me falla. Pero entonces está mandando el mensaje de decir, hey, que nadie más de los otros magistrados se les vaya a ocurrir decir que no se puede. O sea, porque digamos, está la del doctor Olivo, pero imagínate que algún magistrado o magistrada, así como San Pablo no va a tener una epifanía constitucional y le va a llegar la luz de la Constitución y va a decir, no se puede. Entonces yo creo que si hay dos, yo creo que no se inscribiría. Te le está mandando el mensaje a los magistrados de decir, esa candidatura me la inscribe. Y también nos está mandando un mensaje a aquellos ciudadanos que denunciamos esta situación. Porque nos podrían imputar, ¿no? Así como se inventan delitos ahora, ¿no? Nos podrían imputar de decir que estamos indirectamente obstaculizando, digamos, la inscripción. Entonces, digamos, para decirnos, cállense. Es más, como yo comentaba una vez en un evento, que esa reforma legal que ordena prisión para quienes, digamos, obstaculicen la inscripción de un candidato, es prácticamente una mordaza a los constitucionalistas. Porque si alguien en este país se atreviera a autodenominarse constitucionalista, estaría obligado a denunciar esta situación. Tiene el deber moral, cívico y jurídico de decir, esto no se debe de admitir. Entonces prácticamente está diciendo, señores, no está poniendo una mordaza para decir, señores, cállense. El señor Bukele, que como nació rodeado de ángeles, no todo, entonces se tiene que inscribir, lo tienen que inscribir. Así que no, es parte, así que, pero eso refleja en último caso, creo, el temor o el gobierno. Sabemos que el gobierno publicita mucho esto, que el 94, el 98% de la población no apoya la reelección presidencial, pero vemos que de acuerdo con algunas encuestas no es así. Vemos que en algunas encuestas, a pesar que apoyen la gestión presidencial actual, antes era como el 70% que apoyaba la reelección, hoy va por ahí por el 60%. Es decir, es que, te digo, Francisco, es una vivianada querer cambiar las reglas del juego cuando el juego ya ha comenzado. Pero yo le hago la llamada, digamos, a la población, que dice, no, a mí me cae bien el señor Bukele y tal. Pero le digo, mire, independiente que se le caiga bien, independiente si usted le parece, pues que ahí que se mira joven con sin corbata y que se mira joven con la cachucha hacia atrás, piense usted objetivamente, ciudadana y ciudadano, nos conviene un gobierno caracterizado por una corrupción rampante, monstruosa, y siempre frente a eso calla. O como dijo Estados Unidos, el Departamento de Estados Unidos de forma indirecta calificó a este gobierno como un gobierno corrupto y criminal. Corrupto precisamente porque dijo que la jefa de gabinete era la líder de un esquema de gran corrupción, y dijo que el gobierno había negociado con las pandillas. Es decir, un gobierno corrupto y criminal, un gobierno opaco, hace declaraciones de reserva, pero hasta de lo más ridículo. Ni siquiera quieren dar información sobre el parque que China donó allá en el Puerto de la Libertad. No quieren decir cuánto puso El Salvador. Vamos a ver, ¿qué información secreta o militar va a implicar cuánto costó pues hacer los arreglos y cuánto ha costado, digamos, ahí la Chicaguito o las ruedas que han puesto? O sea, reservas por todo. No dan información de gastos. Viajes de funcionarios en aviones privados, contratos multimillonarios dados a amigos,
generalización del nepotismo. Vamos a ver, gastos multimillonarios en querer implementar el Bitcoin. El mayor fracaso de este gobierno. O sea, se han gastado millones de millones sobre los cuales no se da ningún respaldo. Un gobierno con violación masiva de los derechos humanos. Claro que los gobiernos deben de luchar contra la delincuencia y deben de investigar y deben de sancionar a los criminales. Pero no se debe de hacer como se hace ahora, sin orden de captura, sin previa investigación penal, sin posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Si es que ellos mismos cuando admiten que han liberado a casi 4.000 personas, ¿es que significa que en este país las cosas se hacen al revés? ¿Por qué? Porque primero te detengo, te quedas tal, y después vamos a ver si acaso eres culpable o no, pero para mientras te voy a tener preso, ¿no? Personas muertas, más de 100 personas muertas bajo custodia del Estado, personas muertas sin avisarles a la familia y las mandan a una fosa común. Yo les digo, ciudadana, ciudadano, ¿usted quiere ese gobierno? ¿Usted quiere un gobierno con un presidente que ordenó que detuvieran a su hijo, a su esposo, a su hija, y que los hayan maltratado en una cárcel, que los hayan torturado en una cárcel? ¿Usted quiere un gobierno que no atiende ni la salud ni la educación? Independiente que si el señor Bukele le caiga bien, piense no en el señor Bukele, piense en el gobierno, en la realidad del gobierno. Entonces piense usted, ¿quiere que continúe un gobierno así? Que no atiende salud, que no atiende educación, que viola los derechos humanos, que es corrupto. Piénsenlo, como dice, digamos, ¿eh? Yo no lo sé, piénsenlo. Vamos a hacer una pausa para venir con la parte final de tu programa. No sé, piénsalo. Estamos ya en la recta final del programa con el doctor Enrique Anaya. Doctor, brevemente, su conclusión. Amigas, amigos, Francisco, yo creo que lo importante es que intentemos ser reflexivos al tomar nuestras decisiones. Y por eso, como lo dije en un evento a nivel latinoamericano, creo que como ciudadanos, y así un especial llamado yo a aquellos que se dicen constitucionalistas, que estamos obligados a dos cosas. Uno, continuar con la denuncia de la ilegitimidad, las conductas ilegítimas de este régimen, que ya me referí, digamos, corrupción, violación de derechos humanos, opacidad. Hay que continuar con esas denuncias. Y dos, hay que motivar una unidad nacional. Creo que el mayor peligro que afronta el país en este momento es la continuidad de un régimen fascista, antidemocrático. Creo que la única forma de luchar contra ello y evitar la consolidación de ese engendro es a través de la unión de todas las fuerzas democráticas del país, sean sindicatos, asociaciones, feministas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, gremiales, empresariales, partidos políticos. Creo que a todos toca hacer el esfuerzo de bajar temporalmente y coyunturalmente sus propias banderas para recuperar un terreno que yo llamo moral, que es la lucha por la democracia, porque eso nos va a permitir poder soñar con un desarrollo en el país. Doctor Enrique Anaya, muchas gracias por habernos acompañado. A la orden. Muchísimas gracias. Saludos. Sin duda, la Constitución o los constituyentes tienen razones lógicas por las que hacen prohibiciones. Que se pueden hacer modificaciones, podemos estar de acuerdo o no. Si es legal o ilegal, no sé. Piénsalo. Próximo miércoles estaré con todos ustedes. Soy Francisco Gómez. Los espero en la próxima, a las 8 acá en el 8. Buenas noches. Gente.